Parceros, ¿cómo estamos? Yo soy Checho Pachanga. Cris Salazar, ¿cómo va todo? Esto es Punch Music. Vamos con un nuevo programa, pero antes que todo queremos darle un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos están siguiendo en Instagram, en Facebook, en Twitter, obviamente en el canal de YouTube, que aunque estemos en este momento, vamos a seguir con más contenido para ustedes. Muchas gracias para todos ustedes. Pronto vamos a crecer más. Eso era lo que quería darle de inicio. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema muy controversial, un tema difícil, porque es muy difícil. Complejo. Es muy difícil, complejo. Es un tema que abarca tanto que no creemos que ni siquiera en 5 programas podríamos acabarlo, porque es demasiado largo. Vamos a hablar del pop. ¿Qué es el pop? ¿Qué se conoce como pop? ¿Qué es pop? Viene del derivado de popular, viene de lo comercial, viene de lo plástico, viene de lo digerible. De las masas, ¿no? Exacto, viene de lo más digerible para las personas, porque es que el término pop no solamente es la música. Totalmente. El término pop está en el arte, está en la tecnología, está en las tendencias, está en la moda, como lo acabas de decir, está en el estilo de vida de muchas personas. Totalmente, marca una forma de vida, marca una década, marca una generación. El pop es eso. Yo creo que marca es el estilo de cada persona, porque es que si vamos a hablar de pop, todo en el mundo sería pop, dependiendo de la época en la que estamos. Porque si vamos a pop, el metal fue pop. Totalmente. El metal fue pop en su época, el punk. Marca tanto que no se encasilla. Abarca tanto que no se encasilla ni en algo étnico, ni en algo regional, ni en algo... Es algo universal, es algo que es popular para las masas, para todo el mundo. Entonces eso es pop, por eso se deriva de lo popular, ¿no? Sí, y es un tema muy difícil porque muchas personas de verdad no entienden lo que es pop. Es muy maluco, digamos, para nosotros diseccionar esa parte de la palabra como tal, porque es que, como lo venía repitiendo, nosotros somos poperos. En cualquier momento de la época somos pop. Todo. Nosotros somos popular en cualquier estilo. Si consumimos, es pop. Si se consume algo, es pop. Si pagamos por algo, somos pop. Si tienes una tendencia de esa forma de masas, eres pop. Totalmente. Entonces, es bueno aclarar el término pop, que al final no es malo. Lo que pasa es que el término pop es popular. Totalmente. El término pop es de seguimiento, es de tendencias. Totalmente. Cristian, vamos a hablar un poquito como de los inicios, ¿o qué? Vamos a hablar de la historia del pop. El pop como palabra pop y esa simplicidad que se le dio, recién se viene a ver en los años 20, 1926, ¿cierto? Cuando se le denomina a la cultura pop o la cultura de las masas como pop, como esa palabra, ¿no? Sí, pero antes de 1926 se hablaba de otras cosas, pues el origen como tal del pop viene de dónde. Si vamos a hablar del pop, vamos a tener que irnos hasta la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial en el siglo XVIII. A ver, antes habían 2 tipos de música, digamos, o géneros, entre comillas, que era la música clásica, que era de los aristócratas, la gente burguesa, la aristocrata, la gente culta. Aristócratas. De la aristocracia. Era la aristocracia y la gente muy culta, la gente que adquiría el conocimiento de la música clásica escrita, partituras. Era gente que llegaba pues de una cultura muy alta. No todo el mundo tenía esa facilidad de conseguir música escrita o de tocar un instrumento. Entonces la música clásica... Y la música rural, que es lo folclórico, lo que representaba la parte rural de la ciudad. ¿Podríamos meternos ahí con el tema también de la esclavitud o estoy confundido? Creo que la esclavitud viene más hacia adelante, ¿cierto? En este momento era lo que era la aristocracia y la plebe. Y la plebe. El pueblo. Pero en la revolución industrial, ¿qué pasa? Que la revolución industrial empieza a hacer esa brecha, o sea, empieza a cortar esa brecha entre la gente de clase alta y la gente de clase baja y empieza a aparecer la clase media. Con la clase media la gente ya tiene unas ganas de saber de cultura, una facilidad de adquirir conocimiento cultural, tanto literatura, en todas las artes, y ya la clase media podía tener estas posibilidades de aprender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente se interesa por la cultura, la gente se interesa por aprender música y empiezan a aparecer lugares donde la gente ya se reúne a escuchar música o a tertulias o a generar... A compartir información, sobre todo cultural, ¿no? Exactamente. Totalmente. Entonces la revolución industrial pasa esto y las sociedades se ven atraídas por este tipo de espectáculos, por este tipo de eventos que empiezan a haber ya en las ciudades. Yo ya no necesitaba ir a ser aristócrata para escuchar música clásica.
y empiezan a aparecer lo que son los cabarets, los burlesques o este tipo de lugares donde la gente ya empieza a ir a escuchar cierto tipo de música, ¿no? Pero ¿qué pasa? La música empieza a tener muchas fusiones y empieza a aparecer a finales ya del siglo XIX, como lo hablamos en el capítulo del rock, la música africana y la música de la esclavitud que se estaba viviendo en esa época, ¿no? El blues, ya empezó a aparecer un poco el gospel. El jazz, el gospel. Claro, esa música ya un poco más hablada, ya un poco más, con un poco más de contenido incluso social, ¿cierto? Sí, el sentimiento que ellos manejaban ahí era algo importantísimo en ese momento. Era un momento de distracción, la música era lo que los distraía a ellos de lo que estaban en la esclavitud y lo que tenían que vivir en el momento. Entonces, gracias a la música ellos se sentían un poco libres. Esa libertad que se les dio a los esclavos, que ellos sintieron tenerla, fue la que hizo llevarlos a la música a expresarse más, ¿cierto? Sí, claro. Entonces encontramos como el swing o el jazz, ¿cierto? Que es música que no era escrita, no era prácticamente aprendida, ¿no? No era de esa música que era estudiada, en la parte aristocrática. Totalmente. Era esa música que se sacaba del alma. Que... Autodidacta, hermano. Exacto, era autodidacta, era ese tipo de música que el intérprete la transmitía a través de un instrumento. Totalmente. Sin saberlo tocar. Es más, pues me parece muy berraco porque ellos fueron autodidactas desde cero. Desde cero. Coger un instrumento y hacerlo sonar como tal. Totalmente, por eso el jazz trae eso, trae muchas improvisaciones, trae muchas escalas, muchas notas que uno dice, wow. O sea, porque ellos no lo leían, no venían de una música clásica de leer partituras, sino de agarrar un instrumento, aprenderlo a mi modo y mirar cómo lo domino, cómo lo puedo transmitir, cómo lo puedo hacer sonar. Y en comunidad, o sea, usted que sabe tocar esto, bueno, yo sé tocar esto, a ver, improvisemos a ver qué nos sale. Sí, sí. Y ahí sale el jazz, esta música pues que le da la facilidad a la gente de ser autodidactas. Entonces eso empieza a ser más popular. La música y la cultura empiezan a ser más popular, ya no es de cierto tipo de clases sociales, y esta popularidad empieza a moverse ya en géneros. Tenemos el blues, tenemos el jazz, tenemos el gospel, empieza a verse el soul, ¿cierto? Que esto es todo lo que comienza entre los 1920 y 1960, 60 más o menos, sí. Pues esa fue como la tendencia de revolución de este género. Totalmente, es como decir de esta tendencia pop que se tenía, ¿cierto? Como tendencia pop, ese es el génesis. Vamos a decir que es el Big Bang, esta cultura pop, ¿cierto? Esta cultura popular, las masas, la gente, no importa la clase social, eran esclavos, no eran esclavos, ya todo el mundo estaba teniendo la facilidad. ¿Qué pasa? En los años 1920 y por esta época, la música popular va de la mano totalmente de lo que es, uno, la radiodifusión y la tecnología. Habíamos hablado en el capítulo anterior del rock de cómo pasamos a una orquesta que estamos acostumbrados, o sea, las Big Band, las orquestas de muchos integrantes, a ser reducidos a agrupaciones pequeñas, a tener tantas gente tocando a una agrupación, porque ya la amplificación, la redifusión y todo esto empezaba pues a generar esto, ¿no? A generar más interés por la música, más interés por la cultura, ¿cierto? Y más facilidad para la gente. ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer ciertos personajes a la hora de radiodifusión que empiezan a sonar más que otros, ¿ya? El jazz está muy arriba, el jazz está sonando, el swing y este tipo de música, pero hay ciertos personajes que se les conoce como los crooners. Los crooners, los inicios de los trovadores. Los inicios de que decían los trovadores, ¿no? Los que le decían así. Pero bueno. Es un inicio de este tipo de música, de este tipo de gente vocal que empieza como a narrar una historia con unas voces muy gruesas sobre una música, ¿cierto? Sobre una base musical casi de jazz, casi de folk, casi incluso de country, ¿cierto? Entonces empieza a sonar. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos estas personas que componían sus historias, componían sobre su vida, sobre la cuestión social, y empezaban a trovar sobre estas canciones, sobre estas melodías, que eran muy melódicas, ¿no? Sí, hacían una música muy digerible, como lo dijimos, y era algo que le llamaba mucho la atención a las personas porque la base del pop normalmente fue el sentimiento. El sentimiento fue la base del pop en lo que estamos hablando, ¿cierto?
en este momento que estamos hablando de música, se basa en eso. Las inspiraciones que ellos tenían como tal eran sus historias, bien lo dijo Cristian, manejar un estilo suave con líricas narrativas bajo una base musical muy suave y venía derivado de tanto del country, del jazz y todo eso. Esto lo podemos tomar como inspiración. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only. Era más digerible, era más una base de 3-4 estribillos, una composición muy normal, un estribillo, un coro, luego otro estribillo, repetías 2 veces el coro, 3 veces y sacabas tu canción. Exacto. Esto le gustó mucho a la gente y esto fue lo que más popularizó el estilo. Claro. Que más o menos en el año 67, si no estoy mal, es que se le dio un término diferente Ya empieza al pop. ¿no? Empezó como a diferirse, ¿no? Claro. Esto empieza a hacerse gracias mucho a la redifusión. Las canciones pasan de ser canciones largas, de ser obras, a ser canciones, ¿cierto? Cortas, porque la redifusión tenía que pasar ese tipo de música, o sea, canciones muy cortas, de artistas muy cortos, para que la gente pues pudiera apreciarlas y sean digeribles, como lo decía Checho. Empezamos a encontrar, como no teníamos un género todavía definido, se le decía a estos artistas, los artistas de la canción. Entonces, los artistas de la canción se le decía a este tipo de gente que cantaba, ¿cierto? Sí. Entonces, esto empezó a ser un movimiento mundial, ¿cierto? No tiene ni etnia, no se encasilla, no se identifica, ¿no? Es algo global, mundial. Entonces encontramos, por ejemplo, en Francia, artistas de la canción, como se le conocía en esa época, como por ejemplo Edith Piaf. Edith Piaf, claro. No, rien de rien. No. Se le puede conocer como artista las primeras estrellas pop, ¿cierto? Artistas pop. Tenemos en otro lado, por ejemplo, Carlos Gardel en Argentina, ¿cierto? Con el tango. Esos ídolos, esas personas que empezaban a cantar sobre melodías, con el tango obviamente, cantaban anécdotas, cantaban cuestiones de su vida y empezaban a hacerlas de manera melódica, ¿cierto? Era todo inspiración sentimental, eso era el pop. Eso era muy bonito porque las personas digerían esta música y lo adaptaban a su estilo de vida. Totalmente. Curiosamente, por un artista pop, tú empiezas a tener esa tendencia en la época en la que te marcó. Exacto. Sí, muchos artistas de los años 60, 70 empezaron a tomar la tendencia de los Beatles, que los Beatles siempre fueron un referente para muchas personas de la época de los 60 y los 70. Sí, claro, lo que pasa es que hablando de la parte pop y la tendencia que estábamos manejando, lo que se vuelve una marca cuando es una tendencia. Los Beatles, la Beatlemanía, que se habla de la Beatlemanía en los años 60. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de la Beatlemanía? Sacaban muñequitos de los Beatles, sacaban marca, todo lo que se pueda marketing, todo lo que se puede vender, y eso empieza a generar el pop. Lo pop es eso, lo plástico, lo comercial, lo que yo puedo comprar, lo que yo puedo pagar, lo que esté ya dentro de mi rango de lo económico, que esté dentro ¿no? de mi sistema nervioso, que me haga sentir. Exacto. Que yo tenga que busque esa necesidad de consumismo. Totalmente, porque me identifico con ella y es popular. Cuando veníamos de las big bands a formarse agrupaciones pequeñas que podían tocar en bares, que podían tocar un artista tocando sobre un piano en un cabaret, ya se vuelve popular, ya la gente tiene esa facilidad de adquirir esto, ¿cierto? Entonces es donde empiezan a ver esos íconos. ¿Qué pasa? Que la gente empieza a tener seguidores culturales, como lo teníamos en Edith Piaf en Francia, como lo teníamos en Carlos Gardel, ícono, ¿cierto? Y tenemos uno muy importante en esta brecha de 1920 a 1960, que fueron Frank Sinatra, por ejemplo, y el rey Bing Crosby. Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Si tú vas a cualquier lado del mundo empiezas a encontrar estas personas que se diferenciaban de todos. Curiosamente, por la cultura popular, estas personas son reconocidas a nivel mundial, así nunca hayas escuchado una canción de Frank Sinatra. Tú conoces a Frank Sinatra. Ay, es Frank Sinatra. Ah, no, claro, Frank Sinatra lo oí por mi abuela, por mi mamá, por mi tío, o lo vi en una foto, ¿sí? Se vuelve marca, se vuelven un producto, marketing, ¿cierto? Así no conozcas 1, 2, 3, 5 canciones, pero sabes quién es, porque ya lo viste, porque se vuelve una marca y eso lo hace popular. Mencionamos Frank Sinatra, impresionante. Tenemos el rey Bing Crosby se considera como la primera estrella de radiodifusión porque llegó a las masas, se llegó de la mano con la radiodifusión, con la facilidad de escuchar música ya en transistor. También fue una época
yo pienso que también él tuvo suerte por haber nacido en la época de los 40, ¿no? Totalmente, Porque ¿no? es que estamos en guerra, se acaba la guerra, sigue la posguerra y él entra como ese ícono a seguir, como a tranquilizar la mente perturbada de esas personas en ese momento. Entonces, ¡pum! Genero una canción, la vendo, la vuelvo masa y yo me vuelvo un ícono. Totalmente, ¿no? Eso es muy bacano también. Eso es total, eso es lo que hablamos del pop y ahí es donde comienza la música popular y lo que se conoce como el pop. Entonces, gracias a la radiodifusión y gracias a la tecnología que iba avanzando en esa época, tenemos estos artistas que van de la mano, ¿no? Que empiezan a sobresalir en la radio y sobresalir en la escena musical, como lo son, bueno, tenemos a Frank Sinatra. Bueno, tenemos a Frank Sinatra como tal, que él, aparte de ser cantante, él también era actor. Esto era muy importante porque, como estamos hablando del ícono pop, el ícono pop se tenía que vender en todo el medio y que más que tú eres un cantante y eres actor. Bendito sea Dios, tú eres una marca que tengo que explotar Totalmente, en ¿no? todo sentido. O sea, ya Entonces, se empieza a mover algo audiovisual también, o sea, Sí, claro. el cine y esto y la música, Y eso entonces es- si eso eres es- actor y músico, sí, era- claro, y era lo más importante para un empresario. Y yo tengo este cantante, pero lo pongo a actuar. Claro, Tengo 2 entradas por lado y lado. totalmente, lo que me Entonces, venda, Él me va a vender. totalmente, eso Lo es. mismo pasó con Dinah Shore en los años 40, como estábamos hablando de la guerra posguerra. Esta década de los 40 que fue revolucionaria para el pop. Yo digo que para el pop la época de los 40 fue muy importante. Totalmente. Porque fue el boom, el Sí. Big Bang antes del 26 que se estaba hablando de pop. Pero mira que en el 40 la necesidad de tranquilizar la masa, la necesidad de darle una esperanza de entretenerla, ¿no? de una esperanza como tal de vida, una entretención mental, algo así hace que estos artistas se vuelvan populares en todo sentido. Dinah Shore fue una de esas que fue muy reconocida por ese tema que se llama I Walk Alone. When my heart tells me you are lonely too. Podemos hablar también de Peggy Lee Peggy y Lee. también otra persona como John Stanford, que fueron grandes artistas y son los pioneros de esta cultura musical, de esta Sí, cultura sí, sí. artística, Sí, de sí, este sí. medio, De estos íconos, de ¿no? estos Como íconos, de estos esta primeros, marca. de estos Exacto. primeros íconos, de esta primera Exacto. marca pop. Exacto. Aquí es donde se está estableciendo las bases para lo que viene más adelante durante todo este siglo que pasó, el siglo XX. Exacto. Cuando, Entonces, cuando estábamos a mediados del siglo XX, pues salen muchos más artistas pop y, como lo decíamos, de la tendencia de los años 60, 70, 80 Claro. y más de lo que viene en este momento. Pero estas fueron las bases para una cultura pop, Exacto. ¿sí? Para una cultura de radiodifusión, audiovisual, para una cultura arte pop. entonces esta gente era producto, vos cantas así, vos vestiste así, o sea, no los dejan ser tan expresivos porque tenían que vender, era marca. Entonces también encontramos, y ya hablamos de Peggy Lee, Patti Page, ¿cierto? Y como para que nos contextualicemos un poco ya lo moderno, algunos sobrevivientes de esto, por ejemplo Tony Bennett, ¿cierto? Y Tom Jones, esos son los crooners, digamos, que sobrevivieron y que todavía los conocemos en la era moderna. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual. Tom Jones, creo que todo el mundo lo conoce. Sí, claro, sí, Y los lo Simpsons fue- nunca lo dejaron perder. Totalmente, entonces esos íconos que todavía prevalecen y todavía perduran con la música crooner que venimos de los años 20, 50, ¿no?